Imagina un libro tan poderoso que, según la leyenda, podría revelar los secretos del universo, hablar con los dioses e incluso conceder el poder de controlar la realidad misma. Este no es un mito cualquiera. Hoy vas a conocer la verdadera historia del libro de Thoth y por qué su conocimiento estuvo prohibido durante siglos. Para entender el origen de este libro, debemos viajar atrás en el tiempo, al corazón del antiguo Egipto. Allí, en un mundo donde los templos eran portales entre humanos y dioses, existía una figura venerada, Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia. Según los antiguos textos egipcios, Thoth no solo enseñó a la humanidad a escribir, también guardó los secretos del cosmos en un libro sagrado, el libro de Thoth. Este manuscrito legendario no era un simple texto. Se decía que contenía fórmulas mágicas capaces de dar vida a los muertos, hablar con entidades divinas y descifrar el lenguaje del universo. Y aquí viene la primera gran pregunta: ¿quién podría haber tenido acceso a semejante poder? No cualquiera. La leyenda afirma que este libro estaba escondido en un cofre de oro, enterrado en lo más profundo del Nilo, protegido por serpientes y maldiciones. Solo un elegido podría hallarlo y sobrevivir. La historia del libro de Thoth no quedó solo en los templos. Siglos después, sacerdotes, magos y reyes comenzaron a buscarlo obsesivamente. Algunos textos antiguos mencionan que el conocimiento del libro era tan peligroso que quien lo leyera podría enloquecer o cambiar el curso de la historia. Una de las leyendas más conocidas habla de un príncipe egipcio que, desafiando las advertencias, encontró el libro. Al abrirlo, aprendió a comunicarse con los dioses y a dominar las fuerzas de la naturaleza. Pero también despertó la ira de los guardianes divinos, que desataron una maldición sobre él y su linaje. Y aquí está lo inquietante. Algunos historiadores creen que esta historia inspiró muchas narraciones posteriores sobre grimorios prohibidos, incluso en otras culturas. En la época helenística, el mito de Thoth se mezcló con el de Hermes Trismegisto. De esa fusión nació una corriente esotérica que perdura hasta hoy, el hermetismo. Y el libro de Thoth se convirtió en un símbolo de sabiduría oculta, buscado por alquimistas, ocultistas y sociedades secretas durante siglos. Hasta aquí podría parecer solo una leyenda, pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. A lo largo de los siglos, se han encontrado fragmentos de textos herméticos y papiros egipcios que hablan de rituales idénticos a los atribuidos al libro de Thoth. Algunos investigadores creen que el libro pudo haber existido, no como un único manuscrito, sino como un conjunto de conocimientos secretos guardados por sacerdotes iniciados. En el siglo XX, ocultistas europeos afirmaron haber tenido acceso a traducciones del libro, vinculándolo con prácticas mágicas avanzadas y con el Kybalion. Otros aseguran que su sabiduría está codificada en los arcanos mayores del Tarot de Thoth, diseñado por Aleister Crowley, quien creía que el conocimiento de Thoth podía despertar la conciencia humana. ¿Y si el verdadero libro de Thoth nunca fue un objeto físico, sino un código de conocimiento oculto en símbolos y rituales que ha sobrevivido hasta hoy? Pero hay algo que pocos mencionan. El mito del libro de Thoth no desapareció en la antigüedad. Con el paso de los siglos, reapareció bajo diferentes nombres y formas en distintos puntos del planeta. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia perseguía cualquier práctica considerada herética, textos herméticos fueron escondidos en monasterios y bibliotecas secretas. Muchos de estos textos hablaban de un libro perdido, capaz de enseñar el lenguaje de los dioses. En el Renacimiento, figuras como Giordano Bruno y Marsilio Ficino estudiaron manuscritos herméticos traducidos del griego y el copto. Para ellos, el libro de Thoth era una metáfora del conocimiento puro, anterior incluso a todas las religiones. Pero hay quienes creen que no era solo una metáfora. Se dice que algunas sociedades secretas, como la Hermetic Order of the Golden Dawn, aseguraban tener fragmentos de ese conocimiento original. Sus rituales estaban cargados de símbolos egipcios, y muchas de sus prácticas esotéricas se basaban en textos atribuidos directamente a Thoth. Incluso en el siglo XIX, exploradores europeos que excavaban en templos de Luxor y Tebas afirmaban haber encontrado inscripciones que describían un libro oculto que enseñaba a ver lo invisible. Aunque oficialmente nunca se halló un manuscrito físico, muchos de esos hallazgos desaparecieron misteriosamente. Hoy en día, investigadores alternativos y arqueólogos independientes siguen intentando resolver el enigma del libro de Thoth.
Algunos creen que los verdaderos textos herméticos fueron escondidos en la biblioteca de Alejandría y que desaparecieron en el gran incendio. Otros aseguran que fragmentos fueron preservados en templos subterráneos bajo la Gran Pirámide de Giza. Hay también quienes vinculan el libro con los rollos hallados en Nag Hammadi y Qumran, por sus sorprendentes coincidencias en lenguaje simbólico y fórmulas de invocación. Y una de las teorías más populares sostiene que el libro de Thoth no era un libro físico, sino un conjunto de enseñanzas orales, transmitidas solo a iniciados capaces de entenderlas sin escribir una sola palabra. Si esto es cierto, el libro podría seguir existiendo hoy, no en papel, sino en rituales ocultos y símbolos esparcidos por todo el mundo, esperando a ser descifrados. El misterio del libro de Thoth ha sobrevivido a imperios, religiones, guerras y siglos de censura. Y aunque muchos lo ven como una simple leyenda, otros aseguran que quien logre descifrar sus secretos podría acceder a un conocimiento que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Y tú? ¿Crees que el libro de Thoth fue real? ¿O que su poder está escondido a simple vista? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan estos temas, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video.